Debería ser así. Muy bien. La primera pregunta tiene que ver con una pregunta literal. Me preguntan, ¿qué es? O sea, la definición de polímero y cómo está formado. Y tenés que dar la respuesta que sirva para los tres tipos de polímeros vistos en la materia. ¿Sabemos cuáles son los tres tipos de polímeros vistos en la materia? Porque tiene que servir para estos tres. Vimos 4 familias y una estaba descartada, que no formaba polímeros. La que no formaba polímeros era la familia de los lípidos. lípidos, muy bien. Entonces, tiene que servir para hidratos de carbono o sacáridos, tiene que servir para ácidos nucleicos y tiene que servir para proteínas, proteínas y aminoácidos. Entonces, lo que tienen en común estas tres familias es que a partir de subunidades, que son moléculas pequeñas, se pueden unir estas moléculas pequeñas y formar grandes cadenas. Grandes cadenas. Entonces, la definición sería: un polímero es una macromolécula formada por subunidades que son moléculas más pequeñas. ¿Sí? La unión de las moléculas pequeñas o las subunidades es un enlace covalente. Una molécula pequeña se une, a ver si se ve, una molécula pequeña llamada A, puede ser la glucosa, se une por enlace covalente a algún átomo de la molécula siguiente. ¿Se ve? ¿Sí? Y así sucesivamente se forman las cadenas largas del polímero, en donde cada subunidad es una molécula más pequeña. ¿Sí? O tiene un nombre, monómero. La definición tiene que tener, es una cadena, un polímero es una cadena formada por moléculas más pequeñas, llamadas monómeros, y tiene que tener que los monómeros están unidos entre sí por enlaces covalentes. Por lo menos esos dos ingredientes tienen que tener la definición. Algo así o parecido, pero que tenga esas dos cosas, está muy bien. Acá yo, como dice lo de los tres tipos de polímeros, yo agregaría que en los hidratos de carbono el polímero que se forma se llama, en un nombre especial, polisacárido. En la familia de los aminoácidos y proteínas, el polímero que se forma es la proteína. Y en los ácidos nucleicos y nucleótidos, el polímero que se forma son los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. Los pondré ahí porque está mencionado. Listo, la 1. ¿Seguimos? Cualquier cosa me van interrumpiendo para hacerme preguntas o que repita. Repita, por favor. 2. ¿Cuál es la función del anabolismo? Dar ejemplos de sus sustratos y productos. Entonces, el anabolismo tiene como función la síntesis o producción de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas y más sencillas. La función del anabolismo es aportar a la célula estructuras o moléculas más grandes que necesite la célula. Puede ser formar membranas, puede ser formar proteínas, puede ser formar ácidos nucleicos. ¿Sí?
La función tiene que ver más con construir estructuras o moléculas para llenar una necesidad de la célula, para alguna cosa en particular. Ejemplos de sustratos y productos. Un sustrato para anabolismo siempre es algo pequeño, y el producto va a ser más grande y más complejo. Podemos hacer, ya que estamos en polímeros, podemos poner que el sustrato va a estar a la izquierda, y acá van a poner aminoácidos, aminoácido 1, bueno, aminoácidos en general, aminoácidos en plural. ¿Se ve al revés? Ah, está invertido, ¿no? Bueno, dice... No sé cómo lo ven ustedes. El aminoácido son los sustratos y con el anabolismo se produce la proteína como producto. Esto es el producto. Ah, qué difícil. Producto. Sustrato los aminoácidos, producto la proteína. Y las reacciones son reacciones anabólicas. También pueden hacerlo con cada familia, en donde los sustratos son los monómeros y los productos es el polímero. Con toda la formación de esos polímeros en la célula son reacciones anabólicas. ¿Por qué? Porque el producto, el polímero, es más complejo, más grande. Y la formación, esto es nuevo, le agregamos este ingrediente nuevo. En el momento de generarse el polímero a partir de subunidades que se van uniendo, cada unión que se produce de la cadena consume ATP. Lo consume, lo gasta esa energía de ese enlace. ¿Sí? Y eso es característico del anabolismo, el consumo de ATP en esas reacciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Más lento? Seguimos, entonces. Aunque se escríbame en el chat, está todo bien. Es describir las características de las moléculas anfipáticas y elaborar un esquema de ellas donde señales las partes relevantes para comprender sus propiedades. Tan. Acá tenemos que saber algo súper específico dentro del material de lectura, que si uno lo va a buscar, seguramente lo encuentra en una de las 3 familias. ¿En cuál familia vamos a encontrar el concepto de moléculas anfipáticas? En los ácidos grasos lípidos. Sí, en la familia de lípidos hay algunos de esa familia que tienen esta característica muy especial, ¿sí? Que también la tienen la bilis, la tienen los detergentes, los tienen los surfactantes, ¿sí? ¿No son los fosfolípidos, no son? Los fosfolípidos, todos tienen esta característica de ser anfipáticos. Anfi, como anfibio, puede vivir en el agua y en la tierra. Puede estar en 2 lugares a la vez. Está adaptado para estar en 2 lugares a la vez. Y estas moléculas pueden vivir en un lugar acuoso, en donde hay mucha agua, se puede disolver una parte, digamos, o por lo menos se puede orientar para estar bien disuelta en una parte. Me río porque no es terminología muy precisa, pero para entender el concepto. Tiene una parte de su molécula que se puede disolver en agua o tiene afinidad, eso sí, se puede decir así, tiene afinidad con el agua, y hay otra parte de la molécula que tiene afinidad por los lípidos.
No sabemos a esta altura de primer año cómo se logra eso. Cuando los que estudian química más al detalle va a poder entender cómo los electrones, cómo se organiza la molécula para que una parte sea afín al agua y otra parte sea inmiscible con el agua o que sea afín a los lípidos. Lo que nosotros sabemos a esta altura es que podemos dibujar una molécula de una manera mucho más sencilla, sin tener que escribir átomo por átomo, y la vamos a graficar de manera que encontremos dos partes diferentes. Una que sea afín al agua y otra que rechace el agua. Entonces lo que vamos a hacer, que nos pide que la grafiquemos, vamos por el gráfico que es más fácil primero. Esto es muy parecido a lo que está en el material de lectura. Esto sería como un gráfico de un ácido graso, en donde hay una parte de la molécula, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Se entiende? Esto es una larga cadenita de carbonos, esto es un chon, digamos, los átomos que hay acá, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es una molécula que tiene muchos de esos átomos, y en esta zona de acá hay un arreglo de átomos que hace que sea más afín al agua y que oriente toda esta molécula grande en esta parte que se orienta hacia el agua y esta parte que se orienta rechazando el agua. ¿Sí? Entonces, esto hace que en una solución acuosa, en agua, esta molécula toma un lugar definido en el espacio. ¿Sí? Como los imanes, que se ubican en el espacio según las cargas que hayan alrededor. ¿Sí? Va a tener esta parte hidrofílica en contacto más con el agua y esta parte hidrofóbica lo más lejos del agua que pueda. Esto es un gráfico sencillo de molécula anfipática. Pero te pide también describir las características de estas moléculas. Entonces, la manera es describir claramente, como dice la rúbrica, las propiedades de este tipo de moléculas. Establecer relaciones de las moléculas anfipáticas y su entorno, cómo se relacionan con el agua. ¿Sí? Y incluye un esquema, porque lo pide el esquema. ¿Sí? Ese sería el esquema, y definir claramente las propiedades sería, es una molécula que tiene una parte hidrofílica y otra parte dentro de esa molécula que es hidrofóbica, que es no afín al agua. Se usa mucho esta palabra de la afinidad. Afinidad por el agua o no afín al agua. Esta forma de la molécula, porque no todas las moléculas tienen dos partes claramente diferenciadas con esta característica, no todas, solamente las anfipáticas. Y estas moléculas, cuando entran en contacto con el agua, se van a relacionar diferente las dos partes. La parte afín va a estar orientada hacia las moléculas de agua, y la parte no afín o hidrofóbica se va a orientar lo más lejos posible que puede, sin romperse la molécula, lo más lejos posible, de el agua. Y listo, estaría ahí las dos cosas. El ejemplo, para pensar un poquito en cómo se orientan en el espacio, son los fosfolípidos, como decía, no sé si Matías, en donde si vos pones muchos fosfolípidos juntos en el agua, van a formar capas en forma espontánea, sin inducirlos. Solo se van a poner juntitos, de manera que sus cabezas estén ¿hacia dónde? Las cabezas hidrofílicas van a estar. ¿Ven? Las cabezas, acá hay un fosfolípido, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Si vos los ponés en agua, solo toman esto, se ponen en hileras, en donde van a tener
la parte hidrofílica hacia el agua, que está acá, y la parte hidrofóbica hacia dentro. En contacto con ellas, porque entre ellas sí tienen afinidad, ¿sí? Entonces, también vas a ver que se va a formar otra hilera por debajo. ¿Se ve? Así. Se dispone en el espacio de esta manera. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Esto era importante en la bilis, y se los doy como ejemplo ahora, porque estaba la gotita de lípidos acá llena de moléculas de lípidos, todo que forma una gran gota toda unida de lípidos, ¿sí? Y entonces, la sal biliar la poníamos así, como una parte, si esto fuera el lípido así negro, una parte afín al agua, digo, una parte hidrofóbica, la oscura, ¿sí? Entonces va a ser afín al lípido. ¿Ves? La parte Sí, se oscura ve. esto es una sal biliar, una molécula. Esta es la gota de lípido que está en nuestro intestino. Entonces, la bilis lo que va a hacer es acercarse a la gota y pegárselo todo alrededor, de manera que la parte oscura, la hidrofóbica, está en contacto con el lípido. Y la parte hidrofílica está en contacto con el agua del alimento. ¿Sí? Se va a formar así. Y se le va a pegar todo alrededor. ¿Está bien? Sí. Así se disponen en el espacio. Así interactúan con su entorno, de esa manera. Listo, la parte como es más difícil lo de anfiopático, pero no es sobre problemas. Ahora vamos a los problemas. Y dice así: Juan desayuna un licuado cada mañana, sabiendo que es un alimento rico en proteínas. En un texto breve, me hace acordar a esos que ponen huevo en la batidora, que es mucha proteína, el huevo tiene mucha proteína, tiene un montón de otras cosas, pero vamos a enfocarnos en este ingrediente dentro de los alimentos, las proteínas. En un texto breve, describir los procesos que llevan a que un aminoácido que forma parte del desayuno de Juan hace formar parte de una proteína de sus tejidos musculares. Tengo que describir lo que sucede cuando uno toma agua mezclado con aminoácidos. Porque sería desde el aminoácido que forma parte del desayuno hasta cómo llegan todos esos aminoácidos a sus células, sobre todo sus células musculares, y forman proteínas. ¿Sí? El proceso que tengo que describir es el alimento. ¿Se ve? Alimento. Pero, bueno. Sí, se ve. Pero ¿cómo es la virtualidad? El alimento, que en este caso son aminoácidos. ¿Recuerdan qué son los aminoácidos? Los monómeros de las proteínas. Perfecto. Entonces estoy tomando los monómeros sueltos, disueltos en agua. ¿Vieron que venden los aminoácidos sueltos? Sí. Entonces, esto tiene que llegar a las células de Juan. Y en las células de Juan, ¿qué creen que puede pasar? Una reacción anabólica, una reacción catabólica con esos aminoácidos. Anabólico. Claro. En donde los Enlaces, ¿no?
los aminoácidos se transforman, justo el ejemplo que dimos, los aminoácidos se transforman en la proteína del músculo. Yo con mi letra, chicos, no cambié. Ahí está. Los aminoácidos se transforman en las proteínas. Bueno, el proceso primero arranca con la ingesta de los aminoácidos. ¿Necesita digerirse esos aminoácidos? ¿Necesita que que actúen las enzimas? ¿Necesita que actúen los dientes si estoy tomando una suspensión en agua de aminoácidos? No, porque el intestino podía Claro. absorberlo así en aminoácidos. Absorberlo no, pero igual la enzima tiene que trabajar para formar las cadenas más complejas igual. ¿Pero eso dónde? ¿En el intestino? Ah, no. No. En la primera parte del proceso que tiene que ver con la ingestión de una suspensión o una mezcla de aminoácidos en agua, los aminoácidos están sueltos, no necesitan ni digestión mecánica de mis dientes, ni de mi estómago, que hace esa digestión mecánica de moverse, ni necesita la digestión química de las enzimas ni salivales, ni del estómago, que hay proteasas que rompen proteínas, ni del intestino delgado, que también hay proteasas, enzimas que degradan proteínas, porque están ya sueltos. Y los aminoácidos sueltos están listos para ser absorbidos. O sea que luego de la ingestión, solo queda que lleguen al lugar donde se absorben. Eso sí está bueno que lo pongan, en el intestino delgado. Cuando llegan al intestino delgado, son absorbidos por la mucosa intestinal. ¿Sí? ¿Cómo llegan hasta los músculos? Porque ahí no hay músculo liso, pero bueno, lo que quiere que expliques es que llegan a los músculos, esto, lo de las piernas, lo de los brazos, lo del abdomen, six-pack. Ahí, ¿cómo llegan estos aminoácidos? Ya se absorbieron, pasaron la mucosa intestinal, y luego llega el torrente sanguíneo por un capilar, el intestino, entra al torrente sanguíneo general y se distribuyen todos esos aminoácidos hacia todas las células. Las células musculares ingresan estos aminoácidos y ahora sí, tenemos aminoácidos sueltos dentro de una célula muscular. ¿Me siguieron? Sí. En esa célula muscular va a haber enzimas anabólicas que van a producir proteínas o sintetizar proteínas a partir de estos aminoácidos. ¿Sí? O sea que tendríamos que explicar mayormente la ruta anabólica que van a hacer esos aminoácidos. La respuesta es Hay que agregar también desde que ingiere, porque dice, no es necesario describir en detalle lo relacionado con el sistema en digestivo. detalle, pero sí hay que mencionar por dónde pasa. No hay que decir cómo es que entra el aminoácido, cómo es que llega el capilar, vena, todo eso no es necesario. El corazón, ¿viste? No me empiecen a decir todo el circuito mayor sanguíneo. Solamente se ingiere, se pueden poner, no hay ni digestión química ni mecánica porque son los monómeros libres, se absorbe en el intestino, llega a la sangre, se distribuye a todas las células. ¿Ya termina? No te puedo creer. Se distribuye a todas las células, entra a las células musculares, el aminoácido, y ahí hay síntesis de proteínas a través de los ribosomas. Se forma la proteína ahí. Eso es todo lo que hay que decir. No se puede arrancar solo de la célula muscular, porque te está pidiendo cómo llega el aminoácido que ingerís al músculo. Te está preguntando eso también. ¿Sí? Sí. En 10 minutos, chicos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ay, acá hay en el chat. Va bien. Ahora le erró la hora. ¿Alguna pregunta? Si se corta nos volvemos a meter en esta, ¿no? En esta. Pero bueno, ¿a qué hora es el partido? A las 4. ¿A las 4?
Sí, llegamos a hacer por ahí un zoom más, ahora viene la parte interesante. No esta, sino el problema que viene después. En el esquema se representan 4 reacciones químicas llevadas a cabo en la célula por distintas enzimas. Acá le pusieron enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4. ¿Sí? 4 reacciones en donde del lado izquierdo siempre está el sustrato, del lado derecho el producto de la reacción. Y de arriba la enzima que cataliza esta reacción. Estas 4 reacciones forman parte de una vía metabólica. Justificar la respuesta. ¿Qué necesito saber para poder discriminar si se trata de una vía metabólica? Vieron que las vías metabólicas tienen varias reacciones. Acá hay 4. Ahora, ¿cumple el requisito de ser una vía metabólica? Porque ¿qué me tengo que fijar? Que tengan Puede los ser mismos, que que el no sea producto el sea el mismo. sustrato del otro. Sí. Que un producto, por ejemplo, la enzima 1, el producto es la W, Claro, me luego tendría que aparece. fijar si hay otra reacción, esa W sea el sustrato de la siguiente enzima, o sea que está a la izquierda. Acá no aparece, ¿verdad? No se relacionan entre sí. Quizás podemos ver que solamente se repite, para que se relacionen entre sí van a tener que ver letras repetidas. Sí. Y después ver si pueden seguir una vía. Este se transforma en esta letra se transforma en otra letra, y así. ¿Sí? Seguir un caminito. Acá solamente se repite la B, que podría, es sustrato las 2 veces, y podría dar 2 productos diferentes. El primer producto, si la agarra la enzima 4, el segundo se transforma en P, pero si a la misma molécula de B la agarra una enzima 3, se va a transformar en otra cosa, en H, no sabemos bien, pero en otra molécula diferente. ¿Sí? Eso existe en la célula. Hay un solo sustrato y dependiendo de lo que necesita la célula, la agarra una enzima para transformarlo en una cosa o la agarra otra enzima para transformarlo en otra. Pero no podemos decir que esto es una vía metabólica, ¿sí? Porque para eso tendría que haber como algo más secuencial. La primera reacción está acoplada a la segunda. Tendría que ver aunque sea una reacción más del producto ese. Claro. Tiene que haber como más letras que se repiten y que ustedes puedan transformar estas 4 reacciones diferentes en una larga cadena en donde el sustrato de una es el producto de la otra. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo les pongo M va a W, W va a H, H va a J, yo esto lo puedo transformar en M va a W, con una enzima 1, ¿no? Después, W que se transforma en H, con una enzima 2, y H se transforma, me parece que no es muy bueno este material didáctico, en J en una enzima 3. Tendría que tener algo que la mantuviera fija, ¿se entiende? Sí. Esta de acá abajo es la vía metabólica. Acá están las reacciones por separado, pero yo las puedo relacionar, porque acá está W, acá está W. Acá está H, acá está H. Puedo poner M se transforma en W, W en H, H en J, con 3 enzimas diferentes. Y en el pizarrón por ahí lo puedo hacer un poquito mejor. Las vías metabólicas, y acá resumimos, y cortamos acá para ver, a ver. Las vías metabólicas tienen enzimas, todas diferentes, ¿sí? Una para cada reacción, son varias reacciones, y
el producto de una reacción suele ser el sustrato de la siguiente reacción. ¿Sí? Para hacer vía metabólica tiene que cumplir esos dos requisitos, que tengan enzimas y que estén relacionadas por sus productos y reactivos. No hay que poner nada sobre consumir ATP o producir ATP, porque hay tanto vías que producen ATP como vías que gastan ATP. Así que eso no sería un requisito. ¿Está bien? A ver qué Sí. queda. Que lo vamos a ver en el siguiente Zoom, porque quedan 3 minutos. No. Y nada más. Y el de la lactosa. Es el peor. Ese es feo. El del misoprostol. Sí. Hay mucha... Sí, profe, yo con eso tenía dudas. Mira, en estos 2 minutos les puedo dar una indicación. No le voy a leer todo, porque te dice, acá te presenta la hormona, que es una molécula, una droga muy parecida, la forma molecular es muy parecida, que es el misoprostol, son 2 moléculas diferentes, la hormona y el misoprostol. ¿Sí? 2 moléculas diferentes. Son parecidas en todo, menos en este tocotroco. Puede ser un grupo químico, está acá pegado, es parte de la molécula, con enlaces covalentes, ¿no? Entonces, se parecen mucho estas 2 moléculas, y tienen una enzima, hay una enzima natural en nuestro cuerpo que procesa esta hormona. ¿Qué significa procesa esta hormona? La rompe, la modifica de alguna manera, como sabemos que hacen las enzimas. Entonces, les pregunta si el misoprostol puede ser sustrato de esta enzima, a grandes rasgos. ¿Podría esta enzima degradar el misoprostol? Degrada la hormona es el sustrato natural de esta enzima. Ahora, a esta molécula que es el misoprostol, que es muy parecida a esa hormona, ¿la podría degradar esta enzima? No, ¿Podría profe. modificarla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dice. Yo puse que por eso tenía las dudas, puse que no podía ser, porque la función de la enzima era como transformarla, no, ¿cómo era que decía ahí? No se enrosquen con las funciones, fíjense en el sitio activo. Sí, solo por el modelo llave cerradura. Solo por el modelo llave y cerradura vemos si algo encastra en la enzima, listo, la modifica. No. Por eso dice que Entra tarda en el más. sitio activo. Por eso después ahí te dice que tarda más, ¿no? En hacer efecto, ¿no? ¿Lo que dice? Porque es algo del tiempo, que es solo como temporal. Entonces no, ese punto no lo entendí. Yo solamente me fijaría en el sitio activo, Claro. que es lo que sabemos. Si encastra perfecto, la modifica. Si no encastra perfecto,